Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 145 de tu cronomeditación, es el Yux T2, nomenclatura T2, y vamos a escuchar a Guilla que nos recite el mandato. Me imagino que de la misma manera que lo habrás hecho a la mañana, habrás publicado el video y habrás subido el link a la página de tu cronomeditación para que podamos seguir conociendo cómo lo venís haciendo, cómo lo venís recitando, la fuerza que le estás poniendo. Todo eso es muy importante para que al finalizar la cronomeditación no solo nos sirva como un registro, sino también nos sirva para saber cómo ha sido tu evolución desde el Yux 1 al 260. T2. Yo soy musical, con la ciencia de la vida. Polarizo con el fin de sobrevivir estabilizando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la navegación. Bueno, la navegación, eso significa que nos está guiando J2. J es el sello 17, T es el sello 5 y a T2 en este caso lo guía J2. Con la ciencia de la vida. Bueno, los días 2, 6 y 10 son de la vida. El día 2 tiene la particularidad del tono 2 de ser el tono del desafío. Por lo tanto, el tono nos está diciendo que desarrollarlo en sí ya es un desafío. Polarizar en sí ya es un gran desafío. Sobre todo porque es el desafío de tener que polarizar aquello que ayer se unificó. Ayer atrayendo, en este caso la conciencia, porque es la onda O, que comenzó con O1 el día de ayer, atrayendo la conciencia. Todo lo que se unificó, yo unifiqué, yo, vos, etcétera, todos, para todos fue el mismo día. El día de hoy, el gran desafío va a ser polarizar eso. Y bueno, como te dije muchas veces, polarizar es básicamente poner en un polo y en otro la misma idea polarizada, donde se enfrentan pero jamás logran tocarse. Es como si te dijera que a nivel base de datos estamos almacenando lo absoluto. Almacenamos bueno, almacenamos malo, almacenamos lindo, almacenamos feo, almacenamos lo absoluto. Y esto de hacer que esto sea así y eso sea así y a la vez son contrapuestos, significa que son polos de lo mismo, pero en unos radica de ser de tal manera y en otros de tal manera. De tal manera que son bipolarmente contrarios. A su vez son complementarios, porque todos los polos son complementarios, mantienen un eje de coherencia. A tal punto que eso sirve también para poder unificar esos polos en un momento, en el día de mañana, a través de una vinculación que se hace de esos polos para producir la chispa eléctrica. Y esa chispa eléctrica básicamente es la chispa vital. En sí es una chispa de energía, pero al suceder muy rápidamente dentro del cuerpo se produce una electricidad. Y esa electricidad es la conductora del rayo. El rayo es la presencia de la chispa en todo el cuerpo, tan rápidamente que se siente ese estado de conciencia de la chispa de ser cada una de las partículas subatómicas como un rayo. Y obviamente es un rayo eléctrico, ya que es una electricidad que no es como la que utilizamos para la luz y todo lo demás, no es una electricidad que te quema, sino es una electricidad que te da vida. Entonces, con la ciencia de la vida polarizo con el fin de sobrevivir estabilizando el instinto. ¿Cómo se polariza? Bueno, estabilizando. Tenés un polo de este lado, otro polo de este lado, hay que estabilizar para que mantengan un eje y a su vez continúen siendo los polos de ese eje. Entonces hay que estabilizar. Entonces, de todo lo que unificaste ayer con el propósito de la letra O,
cuyo propósito seguramente tiene que ver con la letra O, con el sello 4, que es con el fin de atinar la conciencia y su florecimiento, que es su poder. Entonces, en base a estos tres atributos principales de la letra O, seguramente en el día de ayer o lo hiciste conscientemente y ya estabilizaste en vos un propósito, o lo vas a hacer. Y hoy, que es el día en que estabilizamos el instinto, estamos estabilizando el instinto de las conciencias de ayer, ya que ayer no es que se produjo una sola conciencia, se produjeron varias, muchas durante todo el día, conciencias de infinidad de cosas. Entonces hoy el tema es poder polarizarlo y a su vez que el instinto de esa conciencia sea lo que logras estabilizar, estabilizando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono lunar del desafío. Bueno, estamos al primer día del almacén, el almacén de datos. Acordate que es una célula de tiempo de 4 UX, comienza con el sello de la letra T y finaliza con el sello de la letra L, o sea, sello 4 inicia, sello L 8 finaliza, y el sello 8 es amarillo, madura el almacén de datos, y el sello T, el sello 4 es rojo, el de hoy, inicia el almacén de datos. ¿Y lo inicia de qué manera? Lo inicia con la fuerza vital, que es su propio poder. Por eso es sello el almacén de la fuerza vital. Lo que va a sellarse hoy es la fuerza vital, es el poder de la letra T. El poder del sello del día de hoy es lo que se sella. Y para sellar esa fuerza vital dentro de uno, es muy importante cumplir con lo que te está diciendo el mandato. El mandato te dirige, te dice cómo proceder para poder sellar lo que se debe sellar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para poder sellar la fuerza vital, es muy importante hacerlo estabilizando el instinto. Y sobre todo, con el fin de sobrevivir, polarizando. Yo polarizo. Bueno, eso es todo lo que te puedo decir de T2. Acordate que la letra T, como todas las letras, no solamente son letras, son símbolos, son signos. Y en lo más profundo de la cronocracia, si hemos elegido el latín para iniciar nuestra divulgación de los símbolos, de los lenguajes de la humanidad, lamento mucho todavía que en la aplicación no esté en japonés, coreano e infinidad de otros idiomas que son muy ricos en símbolos, pero el hecho de que hayamos empezado con los idiomas latín es porque básicamente tenemos una referencia de que el cuerpo raíz está enmatrizado en el conocimiento latín, utiliza un lenguaje como lenguaje materno de los que son del latín. Por lo tanto, para nosotros es prioridad la educación del cuerpo raíz. Todo esto lo hacemos para que ese uno entre todos nosotros logre poder conocer el conocimiento cronocrático de su propio gobierno del tiempo, ya que el cuerpo raíz es el cuerpo de Dios. Por obviedad, el ser que se da dentro de ese cuerpo es el mismísimo Dios. Es, digamos, la encarnación de Dios, a pesar de que Dios es todo, pero lo es como espíritu. Entra en uno, sale en el otro, sale del otro, entra en el otro. Es como un espíritu. De ahí la palabra del cristianismo, el Espíritu Santo. Es el espíritu que santifica las formas, que ingresa en la forma y santifica las formas. Bueno, ese es el Espíritu de Dios. A veces viene acompañado de otros, según la creencia de la persona que habita en el cuerpo. Si la persona es budista, no necesita todo eso.
se va a manejar en función de los preceptos del budismo para que la persona se sienta satisfecha de la presencia de ese espíritu dentro de sí mismo. Si es cristiano, Dios va a jugar con los preceptos del cristianismo, y lo mismo sobre cualquier otra religión que sea la religión de la persona a la cual le está informando desde adentro de sí mismo de su propia existencia, del yo soy de esa misma persona. Acordate que Dios es el tirititero. En este momento yo soy un títere de Dios, y todo lo que yo digo es por voluntad de Dios desarrollándose dentro mío, porque Dios es el yo soy. Es mi yo soy, es tu yo soy, es el yo soy de todas las cosas. Y a su vez es la conciencia colectiva de todo esto yo soy. La conciencia colectiva de la creación. Y la creación es una creación de criaturas. Desde organismos celulares hasta un kraken en el fondo del mar y seres humanos caminando arriba de la tierra. Seguimos mañana. Que tengas una buena cronomeditación el día de hoy. Acordate de estudiarlo, de meditarlo, de profundizar en el conocimiento cronocrático, y que cada día que vaya pasando tengas más claro cuál es el sello de la letra T, y de la letra B, y de la letra C, y de la letra A, y de la letra E. Es muy importante eso. Si no, no vas a poder lograr el estado de conciencia del crononauta, que es absolutamente conocedor de los símbolos y de cuáles son los atributos de esos símbolos y a qué sellos corresponden cada uno de esos símbolos. Que estés muy bien.